estar junto a todos ustedes y aprender cada día un poquito más. Digo que antes de comenzar me gustaría recordar alguna cosa, que si no luego Alicia y Cristina me matan, que estamos enmarcados en la campaña Recurra Ginso. Ya saben, Una mente sana empieza en la infancia, que continúa un año más para concienciar sobre esa importancia del cuidado de la salud mental infanto-juvenil, donde hay estrategias, recursos a los adultos que convivimos habitualmente con niños y con adolescentes. También normalizar acudir al psicólogo, que no se me olvide nunca, concienciar sobre la importancia de cuidar tanto el cuerpo como la mente de los niños y los adolescentes, es decir, prevenir, que decíamos al principio, desde la infancia. Vamos, digo, hoy a reflexionar sobre el suicidio y las autolesiones, así como la importancia de comprender motivos y circunstancias que llevan a estas conductas para prevenirlas de forma eficaz, tanto en la infancia como en la adolescencia. Es la primera temática de las 7 que vamos a desarrollar en esta campaña Una mente sana empieza en la infancia. En el anterior webinar reflexionamos sobre los trastornos de ansiedad, nos siguieron algunos de ustedes, y la conducta alimentaria. Digo, nos siguieron algunos de ustedes porque lo que ha pasado o lo que está pasando con este webinar es un fenómeno probablemente que tendremos que hacernos mirar y estudiar ustedes y nosotros, porque a este evento se han apuntado 2.500 personas. 2.500 personas. Esta plataforma nos permite que los primeros 1.000 inscritos, que ya están aquí, puedan participar con nosotros de una manera activa y, naturalmente, vamos a trasladar las preguntas que podamos y que encajen dentro del webinar que ahora estamos iniciando. Pero todos aquellos que no puedan, que no se preocupen, porque también pueden dirigirse a eventos@ginso.org. Si no van en directo, ya saben, eventos@ginso.org, y ahí están Alicia y Cristina dispuestas también a trasladarnos las preguntas. No me enrollo más, que he ocupado ya casi 2 minutos y 30 segundos. Nuestro primer bloque lo hemos titulado Claves para prevenir y detectar la conducta autolesiva y suicida en menores. Para ello nos acompaña Javier Urra. Ya le conocen, doctor en psicología y doctor en ciencias de la salud y director clínico de Recurra Ginso. Don Javier Portugalete, buenas tardes y bienvenido. Si es que ha llegado, porque cogía un avión y se iba camino de Portugalete. Yo creo que debe estar por ahí, no le veo, pero le he visto hace un momentito que estaba ya prácticamente en la pista de aterrizaje, así que tiene que estar muy cerca de acompañarnos. Y tenemos también a Luis Fernando López, es psicólogo general sanitario y psicoterapeuta, codirector general del proyecto ISNIS. Don Javier, que sí le veo. Muy buenas tardes. Oye, 2 cosas. En primer lugar, darnos el pésame por el fallecimiento de un gran amigo, periodista y como tú cronista de la villa, Ángel del Río. Bueno, y en ese sentido estamos, como no, muy apenados. Y luego muy agradecido a todas las personas que colaboran del ayuntamiento, que no tenían por qué hacerlo, de Portugalete. Me han recogido rapidísimo desde el avión de Bilbao y estoy aquí, porque debo de estar, porque quiero estar, porque ya llevamos muchos webinars, mucho trabajo hecho por Cristina, por Alicia, por mucha gente, y desde luego por quien dirige estas webinars, que no es otro que Constantino Mediavilla. Yo, como muy bien decías, quería plantear educar para intentar prevenir el suicidio. Muy importante. Javier, ¿me permites que salude, que como No. estaba en la pista de aterrizaje, a Luis Fernando López, que le decía que es psicólogo general sanitario y psicoterapeuta, es codirector general del proyecto ISNIS, investigador de conductas autolesivas y suicidas en entornos digitales? Siempre es un placer verle de nuevo y cuenta las cosas también que da gusto. Luis Fernando, bienvenido y buenas tardes. Constantino, Javier, un placer estar aquí con vosotros, muy afortunado de compartir este espacio. Lamentar, ¿no? Ya te lo he podido decir en privado, lamentar mucho la pérdida del compañero Ángel del Río, ¿no? Mi pésame, ¿no? Por esa parte, y sobre todo, ¿no? El agradecimiento, ¿no? A Javier, a Recurra Ginso, a todo su equipo por poner voz, ¿no? Poner voz a una necesidad tan incipiente, tan urgente y tan importante, ¿no? Como son las autolesiones y la conducta suicida en la población infanto-juvenil.
que pretendemos, ¿no?, prevenir desde un trabajo sincero y honesto como desde Guinso, desde Recurra Guinso, pues hacéis desde hace tantísimos años. Así que afortunados de estar aquí con vosotros. Muchas gracias, Luis. No es un tema fácil, Luis Fernando, pero lo vamos a abordar y lo vamos a hacer con el clima que el propio Javier Urra es capaz de crear y de hacer. Por cierto, Constantino, que ha habido muchas personas que me han escrito diciendo, hombre, pues yo sí me voy a enganchar, lo voy a ver. Bueno, que sepamos que estamos en 2.600 personas y algunos han dicho, y además vamos a adquirir el libro o estamos leyendo el libro de Luis Fernando. Que lo sepas, que hay mucha gente, porque a veces uno dice, escribo, pero ¿hay alguien que me lee? ¿Hay alguien ahí? Y la respuesta ya te la doy. Es categóricamente sí y te lo agradecen. O sea que enhorabuena. Javier, Gracias. Luis Fernando y yo desaparecemos. Dispones de 8 minutos. Adelante. La idea es educar para intentar prevenir el suicidio. Empezaría con algo que creo que tenemos todos claro, la transmisión del amor. Engarzar esos dos términos que son esenciales, el vínculo y el apego, que el niño se sienta querido. Por otro lado, inducir el humor, el optimismo. Estamos en una sociedad muy negativa, hay que insuflar y propiciar al mismo tiempo, fíjate, la capacidad, no tanto la capacidad crítica hacia los demás, sino la capacidad autocrítica. Enseñar a relativizar. La vida es lo que es y por lo tanto también hay que priorizar. Mostrar que a la vida se le puede pedir lo que la vida puede dar, no más. Dar ejemplo. Y dar ejemplo hasta el último día de la vida. El otro día, con quien ha sido mi maestro siempre en los campamentos, Santiago Nogaledo, lo felicité tras un almuerzo. Tiene 94 años. Solo habló del futuro. Hay que transmitir esperanza y posibilitar algo que es fundamental para el ser humano como especie, el comprometerse. Comprometerse con los demás. Generar resiliencia. Esto que se ha dado en llamar, la capacidad de afrontamiento, la capacidad de superación. Y facilitar desde el niño, ¿por qué no?, el contacto con el dolor, el contacto con el sufrimiento, que es parte de la vida. Estoy invitando a que los niños de 8 o 9 años, acompañados de sus padres, vayan a un hospital y vean a muchos niños que están muy enfermos. Eso es importante. Practicar, como no, deporte, convivir con la naturaleza. La naturaleza no es algo que está aparte de nosotros. Somos nosotros, sin duda, parte de la naturaleza. Dotar de relaciones sociales, qué importante. Si el niño hace teatro, practica deporte, que tenga sus amigos, más los amigos del colegio, más capacitar las relaciones de interacción, desde el lenguaje, la comunicación no verbal, el ser social, y no ser una persona encerrada en sí misma. El manejarse en algo que esta sociedad nos exige, en la duda, en la incertidumbre. El practicar una vida que es saludable y que esté en lo posible alejada de las drogas, que son atajos que a ningún lugar conducen. Gustar como me gusta a mí, la tertulia, el hablar, el escuchar, el sonreír, el disfrutar, decía antes, con alguna de las artes. Desde luego hay que enseñar, yo creo, a pedirse más a uno mismo que a los demás. Ser flexible cognitivamente. También, como no, en lo relativo a la orientación y a la identidad sexual. Evitar la adicción a las nuevas tecnologías. Una cosa es el uso, otra cosa es el abuso, la adicción. Y desde luego, algo que yo estoy viendo que nos está fallando, aceptar la frustración. En la vida muchas veces hay frustración y saber, por lo tanto, diferir las gratificaciones. Hay que potenciar la madurez. Algún día hablaré de ello. Esta es una sociedad, desde mi punto de vista, inmadura en general y, por lo tanto, le afecta mucho a nuestros niños. Potenciar, fortalecer el autodominio, el autocontrol. Esto de, es que me da el impulso, es que me da la vena, es que... No. Domínese. Eso es lo que nos da libertad. Eso es lo que nos permite asumir responsabilidad. Y una estabilidad psicológica, emocional. Y dotar a la existencia de una razón de vida. Nos lo enseñó Víctor Frank. La razón de la existencia. ¿Cuál será la última pregunta que nos haremos en la vida? Es lo que nos da la razón
para ir, para venir, para leer, para escribir, para ayudar. Por lo tanto, transmitir la importancia que tiene como persona para los demás. A veces una persona se desesperanza, pero no es muy consciente del dolor que puede generar, de la de gente que le va a echar de menos, de lo mucho que se le quiere, de ese hueco que es irrellenable. Hay que transmitir a las personas, oye, cada uno ocupas un espacio importante. Rebajar la impulsividad. Es muy dado en los adolescentes el paso al acto. Saber utilizar el tiempo de ocio. El tiempo de ocio que no tiene que ser siempre de botellón, que puede ser de muchos aspectos creativos, imaginativos e ilusionantes. También inclusión en actividades que aportan que el grupo de iguales sea majo. Nosotros no vamos a elegir los amigos de nuestros hijos, pero sí podemos hacer que se incluyan actividades donde la gente sea maja. Esta es una de las grandes vacunas, uno de los grandes antídotos. Desde luego, crear habilidades comunicativas, propiciar una vivencia espiritual, que no necesariamente tiene que ser religiosa, pero sí espiritual. Espiritual es mirar a las estrellas y decir, oye, ¿por qué estamos aquí? ¿Para qué estamos aquí? Educar, como no, en la solidaridad, en el compromiso, en sentirse concernido. Acabo. Dar un ejemplo coherente, dar un ejemplo congruente. Evitar, en lo posible, las comparaciones. Oiga, compárate contigo mismo. Da lo mejor de ti mismo cada día. Y desde luego no hagamos jóvenes que son como el cristal, duros por fuera y frágiles por dentro. Hablamos de educación, pero hay otros aspectos, como son los genéticos o los trastornos sobrevenidos. Y en todo caso, quédense con esta frase. No creo justo que los seres queridos asuman la culpabilidad por la conducta de un niño, de un adolescente, que en un momento determinado se fue a negro y no vio salida al sufrimiento que le superó. Ahí acabarían mis palabras iniciales. Javier, palabras finales preciosas, por otra parte, que invitan a la reflexión, que es lo que queremos a partir de este momento conseguir con todos los que nos acompañan. Mira, Javier, voy a saludar a Luis Fernando de nuevo. Luis Fernando, incorpórate cuando puedas, por favor, con nosotros. ¿Estás cerca del puente de Portugalete, Javier? Exactamente, claro. Y estoy... ¿Estás cerca? Ven, mira, para que te vean todos, con la concejala. Dile cómo te llamas. Buenas tardes, Aray Muñoz, Coria. Exacto. ¿Qué tal, Aray? ¿Sabes que nos están viendo desde Bilbao en este momento como 30 personas aproximadamente, que me dicen, no dejes de decir que las casas situadas en las orillas del Nervión, las riberas del pueblo, responden al nombre de Portugalete? Portugalete, concejala. No, Portugalete. exacto. Portugalete. No, Urra, sí. no, ya que era concejala ella. Por cierto, que la sala se está llenando de personas para la conferencia que he venido y que muy amablemente estaban esperando para que hablásemos de este tema. Concejala, un beso desde Madrid. Javier, déjanos en paz. Vamos con Luis Fernando López, Claro con que sí. nuestro psicólogo general. Todos. Y una cosa que es importante en la vida, dar las gracias. Quiero que las 2.500 personas que nos están viendo sepan, uno, lo que nos han ayudado la gente de Portugalete. Dos, que todas las personas que hablan lo hacen generosa y gratuitamente. Esto es importante porque a veces la gente cree que todo se hace por dinero. Eso no es verdad. Un abrazo muy fuerte para todos. Muchas gracias. Luis Fernando, no te lo creas, no es gratuito. Me tienes que pasar el libro, recuerda. O sea, te va a costar, Ya lo sé, ya sabes, Luis Fernando. ya sabes que lo tienes. Vamos a entrar después de la reflexión que nos proponía Javier y entraremos en el turno de preguntas con lo que Luis Fernando nos va a contar de la autolesión con y sin intencionalidad suicida, cómo prevenir desde las familias y los entornos escolares, Luis Fernando, esta problemática. Cuéntanos y nos vemos en 10 minutos. Gracias, Constantino, por tu introducción, ¿no? Y por tu amable compañía siempre. Bueno, fijaos que siguiendo el testigo de
de Javier, ¿no? Cómo los adolescentes en su proceso de maduración, en su proceso de crecimiento, en cómo generan y cómo gestionan y regulan sus emociones, es cierto que en determinados momentos, ¿no? Sobre todo la mala gestión de la frustración, pues puede llegar a determinados tipos de conductas tan autodestructivas, tan disruptivas como son las conductas autolesivas. Y tendríamos que distinguir entre conductas autolesivas con intencionalidad suicida y sin intencionalidad suicida. Pero fijaos que lo importante de este espacio no es únicamente que estas conductas se dan, se distribuyen o se comunican a través, ¿no?, del entorno más presencial, a través del entorno más tradicional, ¿no?, de persona a persona, sino cómo las nuevas tecnologías, las tecnologías de información y de comunicación, de un modo muy predominante, las redes sociales nos han traído nuevos conceptos. Conceptos, por ejemplo, como el del cibersuicidio, que últimamente se escucha, ¿no?, por muchos medios, por muchas revistas científicas, sobre todo por la repercusión que tiene en la influencia que las nuevas tecnologías, sobre todo las redes sociales e Internet, han mantenido en la población infanto-juvenil, porque es un medio para obtener información sobre cómo cometer suicidio, para ofrecer apoyo, recursos, validación, establecer grupos de personas, ¿no?, con las mismas problemáticas, donde se retroalimentan, donde alcanzan, ¿no?, pues un corpus de comunicación muy exponencial a través de diferentes plataformas donde ponen en comunicación sus diferentes ideaciones de tipo suicida, en ese continuum suicida, ¿no?, que se desarrolla a lo largo de procesos muy disruptivos y sobre todo y también dentro de las conductas suicidas. Fijaos que tendríamos que distinguir, ¿no?, entre lo que es la conducta suicida y lo que es la autolesión. Y dentro de la autolesión con y sin intencionalidad suicida. Hay muchos tipos de autolesión y la autolesión tiene diferentes comportamientos, diferentes acting, ¿no?, conductuales que pueden llegar a ser desde las quemaduras hasta morderse, arrancarse costras, ¿no?, el tan famoso cutting, ingerir objetos, arrancarse el pelo, el tallado corporal, el autogolpeo, escoriarse la piel hasta sangrar, incluso introducir objetos subdérmicos, con tres características muy principales. Sobre todo la autolesión se diferencia de la conducta suicida en que hay una intencionalidad de hacerse daño, la repetición y sobre todo la letalidad y el método que se utiliza para provocarse daños a sí mismo. Fijaos que aquí hay una diferenciación, ¿no?, por cuestión de género, donde el género femenino, las chicas, ¿no?, utilizan predominantemente lo que es el cutting en antebrazos, y los chicos se utilizan mayoritariamente el golpearse, ¿no?, o las quemaduras. Fijaos que hay diferentes factores de riesgo dentro de la autolesión, ¿no? Como todos, sabéis que la autolesión, ¿no?, igual que la ideación suicida, tiene un componente multifactorial y es multidimensional. Pero enfocándonos, ¿no?, dentro de los entornos escolares, dentro de los entornos académicos, de un modo muy predominante dentro de la población infanto-juvenil, los factores psicosociales tienen un gran peso sobre la experiencia conductual, sobre la propia experiencia vital, siguiendo el testigo de Javier que nos indicaba de Viktor Frankl, ¿no?, en su obra El hombre en busca de sentido, pues habla, ¿no?, de cómo las experiencias de posibles acosos escolares, los abusos sexuales, las agresiones sexuales, las relaciones disfuncionales dentro de los entornos familiares, los conflictos interpersonales con los propios grupos de iguales, con los propios miembros de la familia, las situaciones de maltrato, el rechazo social, pues son fuertes factores de riesgo que pueden condicionar o que pueden correlacionar de un modo muy significativo con lo que es la conducta autolítica. Y fijaos cómo Internet, ¿no?, nosotros nos planteamos en diferentes investigaciones cómo igualmente puede ser un factor de riesgo o puede ser un factor de protección dependiendo, como bien decía nuestro querido Javier y muchos compañeros de profesión, puede ser un factor de protección o debido con un mal uso puede conllevar también determinados factores de riesgo que debemos de investigar y también tenemos que intentar prevenir. En consulta, dentro de los entornos académicos y escolares siempre hay una pregunta que se circunscribe, ¿no?, sobre todo a los padres y a las madres, ¿no? ¿Por qué mi hijo, por qué mi hija se lesiona? La autolesión tiene múltiples funciones y tiene múltiples mecanismos, ¿no?, reguladores de diferentes disfunciones, ¿no?, de tipos emocionales. Desde la regulación emocional para tratar de ejercer influencia o controlar a otros, ¿no?, el propio autocastigo, asegurar a veces el sentido de sí mismo en estrategias. Muchas veces cuando hay patologías de tipo disociativos, es una estrategia antisuicidio, también la autolesión, y sobre todo también una búsqueda a veces de sensaciones motivadas por la suerte o por la presencia de determinados retos virales donde la pertenencia grupal, la identidad de grupo y la necesidad de ser vistos y reconocidos en diferentes espacios ocasionan la participación en determinados grupos, ¿no?, que favorecen o promueven lo que es el efecto Verte, el efecto o el llamado también el efecto copia, ¿no?, el efecto contagio.
Y ahí encontramos, ¿no? Dentro de muchos retos virales, favorecidos, ¿no? Por la inclusión, ¿no? Por la llegada de las nuevas tecnologías, por la autolesión online, ¿no? La autolesión online, fijaos que es el medio por el cual el uso de determinadas redes sociales e Internet, ¿no? Pues es utilizado como un canal de comunicación atemporal, multidimensional, ¿no? Y también globalizado, donde se comparten, se envían, se cuelgan contenidos en la mayoría de veces autolesivos, se comparten lesiones físicas dañinas, ¿no? Para el propio sentido de identidad, para la propia emocionalidad del pequeño en maduración, y incluyen determinados tipos de conducta que evidentemente provocan un detrimento no únicamente emocional, sino un grave peligro para la salud física del adolescente que comparte estos medios a través de las nuevas tecnologías. Y muchos de los motivos, ¿no? Pues como hemos expresado, pues es la expresión de su malestar, el cómo utiliza las redes sociales para expresar su dolor y su sufrimiento como medios de desahogo, de alivio, como métodos anestésicos, también para solventar esas dificultades y esos momentos de sombras y sus heridas, ¿no? Dentro y con el abrigo que encuentran en determinados grupos insalubres, ¿no? En las redes sociales, para provocar a veces reacciones, o quizás porque lo hacen otros miembros del grupo, ¿no? Como un propio mecanismo de solidaridad ante su grupo de iguales. Y cuando hablamos, ¿no? De cómo detectar este tipo de conductas dentro de las familias, dentro de los entornos escolares, dentro de los propios orientadores, ¿no? El enseñarnos, el educarnos, ¿no? Con mayúscula, la educación en mayúscula, de cómo detectar este tipo de conductas. Y el principal motivo es el cambio. Y un cambio que tendríamos que diferenciar entre las señales, ¿no? De alerta que pudiera haber fuera del mundo digital y señales que hay dentro del mundo digital. Hablaríamos de las señales de alerta offline, ¿no? Como nosotros le llamamos dentro de nuestras investigaciones, y las señales de alerta online. No va a dar mucho tiempo, ¿no? Por el periodo que tenemos para poder compartir estos espacios. Esto daría para un seminario, ¿no? De un fin de semana, ¿no? De estrategia. Pero muchas veces los cambios más importantes que se dan dentro del mundo offline vendrían precisamente por una sintomatología, no con cuadros depresivos, pero sí con sintomatologías a veces subclínicas que denotan, ¿no? Pues una apatía, una anedonia, ¿no? La falta de placer por las actividades que antes se realizaban, un gran sentimiento de desesperanza, mucha ira, irritabilidad contenida, el abuso repentino de drogas, de alcohol, comportamientos desadaptativos, negativas, ¿no? Muchas veces a ponerse ropa, ¿no? Donde se dejen ver partes del cuerpo susceptibles de provocarse autolesiones, ¿no? Tener abundante material de curas, salidas repentinas y precipitadas de determinadas estancias cuando están en ropa menor, tener manchas de sangre en la ropa. Bueno, pues son señales que nos indican que efectivamente nuestro pequeño, ¿no? Pues se puede estar autolesionando. Pero una de las partes más importantes que podemos encontrar son las señales de alerta online, que nos indican la conducta digital donde sí muestran su dolor y su sufrimiento. Fijaos que en estas conductas online podríamos encontrar cambios de hábitos y costumbres, ¿no? En el uso de las redes sociales e Internet, el aumento o la disminución del tiempo dedicado a las redes, publicaciones por las noches o horas inusuales que podrían indicarnos trastornos de sueño, determinados comportamientos no adaptativos que pudieran disminuir el rendimiento escolar, el cambio en los tonos emocionales en sus publicaciones, el tipo de emojis que se utilizan en la mensajería instantánea, publicaciones con contenido triste, ver contenidos y series donde la enfermedad mental es la protagonista de estas series, estas canciones, visitar páginas, pertenecer a foros, a salas, a grupos de chat donde el contenido autolesivo son los protagonistas. El cierre de cuentas dentro de las redes sociales es un síntoma, es una señal de alerta muy importante en población infanto-juvenil que nos pueden hacer sospechar que existe algún componente autolesivo en nuestros pequeños. Ahora bien, una de las preguntas que surgen, ¿no? Es qué hacer en caso de sospechar que existe algún tipo de autolesión. Y fijaos que hay que asegurarse de que no existe, ¿no? La intención cuando hay autolesión de que no hay una intencionalidad de quitarse la vida, no ha albergado, no inicia un proceso de ideación suicida, ¿no? Una ideación activa, ¿no? De muerte, no hay una planificación para provocarse la muerte. Necesitamos investigar y aprender todo lo posible sobre las conductas autolesivas. Necesitamos establecer diálogos abiertos, directos, con nuestros pequeños en un clima, ¿no? Adecuado de confianza, con mucha empatía, con una aceptación incondicional sobre su dolor, sobre su sufrimiento, pidiéndoles, escuchándoles, interesándonos el para qué se autolesionan, cuál es la función de la autolesión, valorando, validando sus emociones, intentando averiguar las causas, ese para qué se está autolesionando. Y sobre todo reforzar, ¿no? Y alientar cualquier tipo de progreso, por pequeño que sea, en la expresión emocional de su sufrimiento, buscando ayuda y sobre todo asesoramiento profesional en caso necesario.
Pero muchas veces más que lo que debemos hacer, ¿no? Que eso es una función de educación que como profesionales y como sociedad debemos de implementar, debemos impulsar, ¿no? Desde las instituciones para educarnos en la educación en mayúsculas de cómo acompañar el dolor y el sufrimiento, también debemos de saber qué es lo que nunca debemos hacer, ¿no? Qué es lo que no debemos hacer. Como educadores, como profesionales y sobre todo como padres, ¿no? Como padres y madres de estos pequeños que encuentran vulnerabilidad en sus días. No debemos asustarnos si esto es fácil, ¿no? Cuando es fácil de decir cuando hay un auténtico terror, un auténtico pánico, cuando descubrimos que nuestros pequeños se autolesionan o que piensan en la muerte. Pero es importante no atemorizarnos, no mostrar nuestro pánico. Por supuesto, no debemos enfadarnos, ¿no? Ni discutir, ni por supuesto amenazar, ¿no? Hacer comparaciones con su grupo de iguales, con una autoestima que posiblemente esté mermada y esas comparaciones puedan incrementar, ¿no? El detrimento y la desregulación emocional. Necesitamos intentar, ¿no? Evitar los gritos, acusaciones, amenazas, no culpabilizar nunca, ¿no? Por la acción, ¿no? Por el acting de autolesionarse. No debemos juzgar ni ignorar, ¿no? Por supuesto, no criticar, ¿no? No tenemos que expresar esos sentimientos, ¿no? Negativos ni chantajear, ¿no? Con el daño que se le hace a la familia, ¿no? Sino interesarnos por el motivo. Necesitamos intentar descubrir, ¿no? El para qué se está autolesionando y acompañarles a poder resolver y a poder gestionar mejor sus emociones para que no tengan que recurrir a la autolesión como un mecanismo anestésico. Y, por supuesto, nunca castigar ni dar ningún tipo de ultimátum. Aquí os dejo los medios de contacto, ¿no? De las investigaciones a través de Recurra, ¿no? A través de nuestras páginas web, a través de nuestra experiencia investigadora, ¿no? y sanitaria, que creemos que si en algún momento necesitáis algún tipo de consejo, asesoramiento, ¿no? Pues aquí nos podéis encontrar. Y Constantino, creo que me he ceñido bien al tiempo. Perfectamente, Luis. Son las 6:02 de la tarde. En Portugalete también, aunque esté en Bilbao. O sea que estate tranquilo. Javier, incorpórate con nosotros si eres tan amable. Sí, es verdad que como estoy viendo preguntas en el chat que me parecen interesantes, Luis Fernando, ¿cómo es posible que la autolesión sea una estrategia antisuicidio en los pacientes? Mira, esta es una pregunta que cuando se la comento a los padres es muy interesante, ¿no? Y se asombran mucho, ¿no? Cuando les digo, cuando llegan los padres, ¿no? Los orientadores o muchas veces los institutos dicen, bueno, lo que queremos es que este alumno, mi hijo o mi hija se deje de autolesionar, se deje de cortar, ¿no? Inmediatamente. Por eso es importante el saber y el conocer cuál es el motivo, el para qué, la función de la autolesión. Porque la autolesión tiene un mecanismo fuertemente regulador de disfunciones, ¿no? Emocionales, de sufrimiento y dolor emocional. Es decir, si nosotros quitamos la autolesión, ¿no? Como un mecanismo desadaptativo, muy desadaptativo, de regulación emocional, y no dotamos de herramientas ni de recursos para poder regular esta disfunción emocional, ¿no? Este sufrimiento, este dolor por otras técnicas, otro repertorio conductual, quizás ese sufrimiento, ese dolor que no puede ser disminuido por ningún modo, quizás pueda empezar a albergarse o a iniciarse alguna ideación de tipo suicida porque será el único recurso que le queda. Es decir, mientras nosotros acompañamos a los pequeños a que empiecen a regular sus emociones, tenemos que tener en cuenta que para quitar un mecanismo desadaptativo, pero que le ayuda a cimentar y a disminuir su dolor, tenemos que dotar de otros mecanismos adaptativos para que pueda regular sus emociones. Si nosotros inmediatamente no quitamos la autolesión, quizás la única opción que le quede para disminuir el sufrimiento sea matarse. Por lo tanto, tenemos que acompañar, ¿no? Pero, a regular. Luis Fernando, ¿cuál es el motivo principal por el que se produce esta autolesión? Es decir, ¿se hace precisamente para eso? ¿Es como un paso, voy a decir, previo para anular quizá una intención mayor? La autolesión tiene un correlato que si no se trabaja, evidentemente puede desarrollarse algún tipo de ideación suicida. Pero mira, Constantino, me vas a entender perfectamente si te digo que ante un dolor y un sufrimiento muy alto, un dolor psíquico, ¿no? Emocional muy alto, que no se puede solventar, que no se puede disminuir, que no puede aliviarse por ningún método, hay un condicionamiento donde el dolor psíquico, los chicos, ¿no? A través de las interacciones que realizan en redes sociales, por comentarios que se realizan en los propios grupos de iguales, ¿no? Por experiencias previas de otros compañeros, lo que hacen es disminuir el dolor psíquico a través de un dolor físico donde ellos inician y finalizan el dolor con un fuerte componente de control. Es decir, lo que hacen es neutralizar, anestesian el dolor psíquico con un dolor físico que neutraliza el dolor psíquico. Y aquí se produce un condicionamiento por mecanismos operantes de conducta fuertemente relacionales. Es decir, cada vez el dolor psíquico no se trabaja,
cada vez van a necesitar hacerse más daño físico para neutralizar el dolor psíquico que no pueden regular. Y muchas de las muertes que se producen por autolesiones, que son catalogadas como suicidios, en realidad no hay una intencionalidad suicida detrás de esa muerte. Lo que hay es un accidente, es una autolesión que se les ha ido de las manos porque la gravedad de la herida le ha provocado la muerte, pero no había una intencionalidad suicida. Lo que había es una autolesión muy grave que ha provocado la muerte. Por eso es tan importante en las evaluaciones, en los compañeros, ¿no?, de profesionales de la salud mental y sobre todo en los orientadores, ¿no?, y en todos los profesionales que circunscriben y trabajan con población infanto-juvenil, el descubrir o el saber cuál es la función de la autolesión, si es una autolesión sin intencionalidad suicida o es una autolesión con intencionalidad suicida, porque la herramienta, ¿no?, y el trabajo que se tiene que realizar puede llevarnos vías diferentes y se debe de conocer cuál es la función, ¿no?, para dotar de herramientas en cada una de las vertientes que se den. Fíjate que estoy leyendo, en fin, la multitud de preguntas. Voy a intentar sintetizar porque, por un lado, muy rápido, ¿hay herramientas, hay alguna estrategia concreta para evitar llegar a la autolesión? Fíjate que no me están hablando de la otra cosa, Luis Felipe, Fátima, Ivonne, ¿no? Y, y también, ¿cuál es el motivo que les lleva a ello? Si sirve de algo preguntarle, es decir, ¿qué papel, Luis Fernando, juega el diálogo? ¿Se puede dialogar? Se puede hablar, ¿no? Igual que hablar del suicidio, ¿no?, previene el suicidio con rigor, ¿no?, con profesionalidad, con mucha empatía, con mucho cariño, con Hablar, mucho. hablar previene. Hablar previene en todos los sentidos, ¿no? Hablar de una realidad, ¿no?, que en la mayoría de ocasiones está silenciada, que está muy estigmatizada y muy tabú, incluso para los propios pacientes, para las propias víctimas, ¿no?, de este tipo de conductas, evidentemente previene, ¿no?, no únicamente la ideación suicida, sino que también nos ayuda, ¿no?, a entender el motivo y la función por el cual se autolesiona. Debemos de entender, debemos primero de preguntar, ¿no?, de un entorno cálido, amable, empático, ¿no?, cálido, con paciencia, con mucha paciencia para poder expresar, ¿no?, y ofrecer ventanas emocionales donde poder expresar ese dolor y ese sufrimiento. Evidentemente, entender los motivos y el para qué realizan este tipo de conducta nos va a decir el cómo debemos de intervenir siempre en alianza, ¿no?, con la persona, con el pequeño, ¿no?, que se autolesiona, con la familia, ¿no?, con los educadores, para poder cimentar, ¿no?, y para poder trabajar en el cómo debemos individualmente, caso por caso, ¿no?, estudiado y desmenuzado, evaluado y con un buen análisis funcional, ¿no?, de para qué de esa conducta, de poder distribuir, ¿no?, un trabajo adecuado para que esa autolesión obtenga otros mecanismos reguladores más adaptativos que no sean el hacerse daño para disminuir ese dolor. Me vas a perdonar porque, mira, hay alguna pregunta directa en el chat. Yo aprovecho para referirme a Héctor Ramos, que nos está diciendo, por favor, esta pregunta. Yo te pido, Luis Fernando, ahora cuando nos dejes, si eres tan amable, que le contestes a través del chat. Me parece muy interesante, pero, en fin, no te la planteo directamente a través de aquí. Los coles, la última, y nos vamos. ¿Cómo se articulan los mecanismos desde la base para poder evitar estas situaciones? Mira, te lo voy a decir muy sencillo y Javier Urra lo ha introducido, creo que de una forma, llama con mucha conciencia, ¿no?, porque él sabe, ¿no?, exactamente cuál es la función, ¿no?, que se debe realizar desde los colegios. Es la educación en mayúscula. Tenemos que educarnos en la cultura del sufrimiento, en la cultura del dolor, en la cultura de la vulnerabilidad, saber cómo acogernos en los momentos más vulnerables de las personas y aprender a educarnos y educar en mayúsculas en inteligencia emocional, regulación emocional, educarnos en la frustración, en esta dictadura de la felicidad y esta dictadura del like, ¿no?, que aparece a través de las redes sociales, educarnos en la compañía más cálida, más tradicional y regular nuestras emociones en sociedad, que es donde se genera, ¿no?, el dolor, aprender a acompañarnos en el dolor. Y eso se tiene que cimentar desde los colegios, desde la familia, desde las bases, para cuando crezcamos sepamos cómo acompañarnos en el dolor. Fíjate que estas herramientas nos vienen bien para introducir nuestro siguiente bloque y nuestro siguiente tema. Gracias, Luis Fernando. Un abrazo y un beso muy fuerte. Un abrazo, Constantino. Gracias. Gracias por tu presencia. Vamos a ese bloque 2. Son pautas y herramientas. Estamos en las 6 y casi 10 minutos de la tarde para actuar correctamente ante situaciones de crisis suicida. Vamos a ver pautas a seguir. Estábamos un poco haciendo la transición por parte de los sanitarios, del personal de emergencias ante una situación de crisis suicida. Vamos a intentar hablar sobre el éxito, si es que podemos decirlo así, entrecomillado, de las herramientas terapéuticas de atención a las personas también
con esta ideación suicidia. José Manuel Doladero, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, un placer Director estar con de los compañeros. Director de la Asociación La Barandilla, que ya la conocen porque hemos tenido la oportunidad de poder hablar con él en otras ocasiones, del teléfono contra el suicidio también. Doladero, ¿dónde estás? Pues mira, Ahora, estoy en un sitio que me tenéis que disculpar. Estoy en la Asamblea de Madrid porque me suena ese entorno. creo que vamos a hablar hoy, si nos da tiempo, de la importancia que tiene el empleo para evitar ideaciones suicidas. Hoy en una PNL que hace además un psiquiatra aquí en la Asamblea de Madrid, que es Diego Figuera, presenta una PNL, un proyecto no de ley sobre trabajo para personas con discapacidad intelectual y con enfermedad mental, ¿no? Y es fundamental el tener empleo para evitar pues estas crisis suicidas en muchos casos. En esta mesa nos va a acompañar Pedro Martín, que le están viendo también en pantalla. Pedro Martín Barrajón es coordinador de la Red Nacional de Psicólogos para la Prevención del Suicidio, en Psicólogos Princesa 81, ¿no? Don Pedro, bienvenido también y muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Constantino. Encantado de acompañaros, por supuesto que Un sí. placer. Vamos a hablar en un instante, pero vamos a ir por partes. Pautas y herramientas para actuar correctamente ante situaciones de crisis suicida. Nosotros nos vamos. José Manuel, su turno. Bueno, pues fíjate, yo creo que para todos estos más de 2.500 oyentes, que luego Borrajón nos va a dar muchas pautas, sí que he planteado esta ponencia, esta charla en un ambiente diferente, que es cómo estamos ahora, porque si sabemos cómo estamos ahora y qué ha pasado en el futuro, sabremos por qué hay más suicidios, por qué sobre todo se habla más. Mira, he empezado por el tema del empleo. Fíjate, ha pasado muy curiosa, durante gente trabajando en hospitales de empleo, personas con discapacidad, se han visto privados de esas relaciones, no han podido ir a trabajar y ha habido unos aumentos terribles de trastornos obsesivos compulsivos, de ideaciones suicidas. Aunque hablamos de jóvenes, pero es importante ese tema, ¿no? Que el empleo es fundamental porque se habla mucho de salud mental y enfermedad mental con suicidio y no tiene nada que ver una persona porque tenga una enfermedad mental o un joven porque tenga un trastorno de cualquier tipo, no significa que por eso se vaya a suicidar. Entonces sí que he querido aprovechar que estaba aquí en la Asamblea para hacer ese paréntesis de lo importante que es el empleo. Luego, ¿qué ha ocurrido? Estamos en una época, desde marzo del año pasado, donde centenares de miles de familias pues, se han visto privados en algunos casos de trabajo, en otras situaciones no sabían qué iba a ser con su vida y eso los jóvenes lo ven y los jóvenes lo han sentido. Televisión solo se hablaba de muertos, todas las televisiones, todos los medios, tal vez hasta nosotros, solo se hablaba de muertes, solo se hablaba de residencias, solo se hablaba de cajas de muertos y eso a los niños pues les ha perjudicado más de lo que nos podemos imaginar, porque no están preparados emocionalmente. Entonces, ¿qué ocurría? Que para ellos, con los padres no hablan si ligan, con los padres no hablan si fuman, con los padres no hablan si beben, sus amigos son su familia. Entonces, claro, al haberles privado de esa gran familia que son sus amigos y sus compañeros tanto de estudios como de juerga o de salir simplemente a la calle a pasear con ellos o a jugar al balón, pues eso les ha transformado y por eso tenemos que entender cómo en el 2019 hubo 7 suicidios en niños jóvenes y en el 2020 aumentó un 100%. O cómo ya en el 2019 los jóvenes de entre 15 y 29 años era el motivo por el que más morían y lo mismo ha pasado en el 2020 porque es importante sobre todo destacar y vuelvo a insistir en este tema, que solo se ha hablado de muertes, solo se ha hablado de tristeza. Cuando esto pase volveremos a la normalidad, que es que se sigan suicidando niños jóvenes que tienen toda una vida por delante. Luego también es importante resaltar que esta charla no se podría haber celebrado hace 8 años, que tenemos que pensar en lo que estamos adelantando, ¿no? Hace 8 años, en el 2014, pues yo que ya hacía programas donde hablaba sobre suicidio, pues solo podía recurrir a la red AIPIS, que son muy conocidos, a la Asociación de Experts del Suicidi con Cecilia Borràs en Barcelona, a Laia Duelo aquí en Madrid, aunque por su filosofía hablaban menos, o al psiquiatra Alejandro Rocamora, o a nivel de FEAFES, de lo que es el mundo de la salud mental, pues solamente la presidenta de FEAFES Empleo quería hablar de suicidio, porque en el mundo de la enfermedad mental el suicidio estaba como vetado. Creo que eso es muy importante
para saber dónde estamos, ¿no? Yo recuerdo nuestra primera rueda de prensa desde el Hospital de Dialagma, en la Asociación La Barandilla está en un hospital de personas con trastorno mental grave. Hicimos la primera rueda de prensa en este país para los medios de comunicación, para que supieran que teníamos que hablar, porque lo que es desconocido no se le puede ayudar. Entonces, yo recuerdo en la primera rueda de prensa del 2015, vinieron poquitos medios, pero lo que más me llamó es que Telemadrid, y no es una crítica a Telemadrid, o la COPE, y no hay ninguna crítica a la COPE, tenían como filosofía no hablar del suicidio. Y no estamos hablando de hace 80 años, estamos hablando del año 2015. Entonces eso es como muy importante destacarlo. Los medios de comunicación en aquel momento les resultaba muy complicado hablar del suicidio, hoy estamos hablando, pero yo recuerdo en el año 2015 que te costaba mucho encontrar a gente que quisiera hablar. Cuando nosotros buscábamos gente para las ruedas de prensa o queríamos hablar en la televisión o en la radio que ya teníamos, era casi imposible que alguien nos viniera a hablar sobre prevención del suicidio o las ideas suicidas. En nuestra rueda de prensa del 2017, y por eso viene enlazado, vino el marido de Olga, que va a hablar al final, Carlos Soto. Vino también una joven desde Jerez de la Frontera que se había intentado suicidar 2 veces y afortunadamente había fracasado. Vinieron otras personas, ¿no? Pero eso fue un revulsivo para nosotros como asociación, para nosotros como entidad y sobre todo para los medios de comunicación. El ver que había gente que no se avergonzaban y que sabían que hablando podían motivar a que otros hablaran también y que salieran de ese tabú, pues como digo, ayudó mucho a evitar seguramente muchos suicidios y sobre todo que ahora estemos en estos momentos. Fíjate que estamos hablando también del año 2017. Yo recuerdo esa rueda de prensa donde también vino pues, un secretario general de uno de los sindicatos o agrupaciones de la Guardia Civil, nos explicaba que ellos tienen muchos cambios de horarios, que tienen una vida muy complicada y sobre todo tienen un arma, ¿no? Y nos dimos cuenta que había que hacer algo más. No solamente consistía en predicar, en hacer eventos, en hacer charlas. El día 10 de septiembre, coincidiendo siempre con el Día Mundial de la Prevención del Suicidio, dar una rueda de prensa, sino que nos motivamos y fíjate que en 5 meses, hablo del 10 de septiembre del 2017, en 5 meses, el 2 de febrero del año 2018, creamos el primer y único teléfono en aquel momento, a excepción de ahora el de Barcelona, dedicado a las personas con ideación suicida y en nuestro caso con profesionales, con psicólogos y psicólogas. Fue un reto abrir ese proyecto en 5 meses, impresionante. El presidente de gobierno el 9 de octubre dijo que iba a crear un 024 y hasta finales de abril van a pasar 6 meses y no vamos a ver el famoso 024. Lo decía un poco para que nos hagamos la idea, ¿no? Luego también es importante destacar que gracias a hablar sobre la prevención del suicidio, por ejemplo, el Ayuntamiento de Barcelona ha creado un proyecto igual que el nuestro en agosto del 2020, en plena pandemia, que eso es importante. Luego, hay muchas motivaciones. Los jóvenes, estamos facilitando que los jóvenes jueguen, que los jóvenes entren en cualquier centro de ocio a jugar. Eso es terrible. Hoy es, por cierto, el Día Mundial, hoy es el Día Mundial Internacional del Juego Responsable. Y hay que hacer ese matiz. Estamos en un país donde el alcohol, donde el juego es habitual y tenemos que recordar que los jóvenes o las personas mayores, cuando te arruinas, cuando has perdido tu patrimonio, cuando tu único amigo es el otro que está al otro lado del bar, ¿eso qué significa? Que es muy sencillo desear perder la vida. También es importante que lo hagamos y que sepamos en qué país estamos, porque si no, no comprenderemos estas realidades, ¿no? Y eso es importante. Luego también quiero destacar que nos dimos cuenta que para hablar de la prevención y para hablar del suicidio creamos herramientas como fue, aparte del propio teléfono, que luego lo comento, creamos la primera carrera contra el suicidio en el año 2018, el 11 de noviembre. Fue tal el éxito de comunicación y de medios de comunicación que el 29 de septiembre del 2018 volvimos a crear otra carrera. ¿Eso qué significaba? Que la gente recibíamos cientos de llamadas. Nosotros somos una asociación pequeña que no tenemos medios. Cuando la gente ve que hay alguien que gratuitamente y que eres un profesional te va a atender sin cobrarte, tratando de ayudarte, eso fue muy importante para nosotros como filosofía, ¿no?, de entidad, que si salimos en los medios la gente busca ayuda. Hay muchas muertes que se podrían evitar si tuvieran la posibilidad de que alguien se dirigiera a ellos. Entonces quería hacer este matiz no por hacer publicidad de las carreras, pero para que sepáis que cuando hacemos algún evento te llaman centenares de personas. En el mes de agosto este año pasado, recuerdo que en pleno mes de agosto, que la gente está de vacaciones, un amigo nuestro de suicidios
pues salió en una televisión por la noche y recibimos más de 600 llamadas. Claro, nosotros solo estamos desde las 9 de la mañana a las 9 de la noche los 365 días del año, pero imaginaros la cantidad de personas, de cientos de personas, de miles de personas que quieren buscar una ayuda, que quieren buscar a alguien que les pueda atender, y a veces, y sobre todo los jóvenes, se intentan suicidar y no lo hablan con nadie. José Manuel, disculpa que interrumpa. Simplemente porque como luego tenemos el tiempo de debate también en el chat y hablaremos del teléfono y todo el mundo está pidiendo cuál es ese teléfono, qué número es, dónde se puede llamar, etcétera. Si te parece, lo que hacemos es un alto aquí mínimo en el camino. Perfecto. Nos vamos con Pedro Martín Barrajón, que lo tenemos también por ahí, que es el coordinador de la Red Nacional de Psicólogos, y te invitamos luego en 8 o 10 minutos a que nos acompañes, José Manuel. Muchísimas gracias. Pedro Martín, que yo creo que lo tenemos por ahí, digo, para hablar precisamente de esa Red Nacional de Psicólogos para la Prevención del Suicidio en Psicólogos Princesa 81. Vamos a ver recomendaciones, vamos a ver pautas para los profesionales también, como estábamos diciendo como título genérico de la mesa a la hora de intervenir en situaciones de crisis suicida, que surgen cuando menos se lo espera uno, ¿verdad, don Pedro? Buenas tardes. Muy buenas tardes, Constantino. Encantado de formar parte de esta mesa, por supuesto. Necesito que me pongan la presentación que tenía preparada. Cristina automáticamente le va a dar paso y ahí la tienes. Fenomenal. Muchísimas gracias. Bueno, pues yo voy a ofrecer algunas pautas prácticas para personal de emergencias y para personas de andar por casa también, para el público en general, ¿no? Pautas muy prácticas. Y antes de empezar, me gustaría retomar este mantra que nos dejó uno de los padres de la suicidología y que cobra mayor sentido si cabe con el colectivo de adolescentes, ¿no? El suicidio es una solución eterna para lo que a menudo no es más que un problema temporal. Por favor, ¿ponéis el siguiente vídeo? Mi madre me ha dicho que un amigo suyo se ha suicidado. ¿Pero le conocías? ¿Y eso? ¿Pero le conocías? No creo que haya sido como una de segundo, ¿no? No, Que ha sido por bullying. Si era un tío mayor. No, estaría mal de la si era un tío mayor, Ya. estaría mal de la cabeza. Dos ideas claves a rescatar de este vídeo que yo creo que representan de una forma muy, muy fidedigna lo que flota en el imaginario popular, la atribución actual del suicidio a la enfermedad mental. Y es que la psicopatología puede ser un factor necesario, pero no suficiente. No veo la presentación. ¿Podemos ponerla otra vez? Y es que la correlación no implica causalidad. ¿Qué quiere decir esto? Pues que efectivamente no todas las personas que se suicidaron tenían una enfermedad mental, y si seguimos pensando esto vamos a seguir sin avanzar, dando vueltas dentro de una rueda como un hámster, sin avanzar en la prevención del suicidio. Se ha considerado a lo largo de lo ancho y largo de la historia de la humanidad como un pecado, después como un delito, y ahora mismo se asocia enfermedad mental al suicidio, ¿no? Sin embargo, creernos esto y darlo por sentado tiene dos implicaciones. Ya no se condena a la persona como un sádico, como un malvado, como un delincuente, pero se le sigue estigmatizando como un loco. Y lo que se sabe a día de hoy es que para tener un comportamiento suicida no hace falta tener un trastorno mental. Fijaos, se ha cambiado la disposición de la diapositiva al subirlo. Este es el panorama actual. 3.941 suicidios según las últimas cifras del INE, con 314 muertes de menores de 30 años en el año 2020, ¿no? Es decir, un suicidio cada 2 horas y cuarto en nuestro país. Bueno, durante este periodo del confinamiento, el periodo más duro, el Servicio de Primera Atención Psicológica durante el COVID del Ministerio de Sanidad y el Consejo General de la Psicología articuló este servicio de atención telefónica gratuita, donde recibimos cerca de 16.000 llamadas en 60 días y, en concreto, 305 relacionadas con la conducta suicida, ideación o suicidio en curso incluso, ¿no? Entonces, esto nos obligó a desarrollar un instrumento, una herramienta que a día de hoy ya se está generalizando un montón de servicios del 112 de toda España. Hace escasos días lo presentamos en el Gobierno de Aragón dentro de su estrategia de la prevención del suicidio. Y es una herramienta, si queréis, podéis hacerle una foto con el móvil a este código QR. Os recomiendo que tengáis el móvil a mano porque salen varios códigos QR, ¿vale? Para descargarlo en vuestro móvil.
Y a través de esa herramienta que tiene este aspecto, que se ha imprimido y está en múltiples servicios del 112, incluso en la Casa Real, cuentan con ello, y es un árbol de toma de decisiones sobre cómo atender esas llamadas y discriminar entre el riesgo alto y el riesgo bajo, ¿vale? Y cómo acompañar a esa persona para que no llegue a terminar con su vida. Ponemos el siguiente vídeo, Alicia, por favor. Un menor de 14 años, recordemos, moría ayer al saltar desde un centro comercial en Marbella. Primero, había publicado en Internet que tenía esa intención de quitarse la vida. Son muchas las preguntas que uno se puede hacer, sobre todo cómo actuar, cómo ayudar a una persona que se plantea el suicidio. Los expertos nos han respondido. ¿Es verdad que quien habla del suicidio nunca lo lleva a cabo? 9 de cada 10 personas que se suicidaron habían manifestado claramente su intención o habían dado muestras de esto. Hablar de suicidio no induce a la conducta suicida. Es fundamental preguntar, oye, ¿y qué quieres decir con esto de que tiras la toalla? Oye, ¿y qué significa esto de que no puedes más? En adolescentes, el sentimiento de no pertenencia a un grupo o a la familia puede ser mortal. El descubrimiento o no aceptación de la homosexualidad, por ejemplo, es un motivo poderoso. El fracaso escolar, la existencia de presión o de un entorno suicida, que haya habido suicidios antes en la familia. Ante un duelo, cuando no sepamos qué decir, es mejor callar. El tiempo lo cura todo, o por ejemplo en los duelos perinatales, sois jóvenes todavía, podéis... ¿Podemos retomar la presentación? Vale. Vale, entonces voy a ofrecer ahora distintas señales o claves inminentes que los profesionales llamamos conductas de cierre, que significan que el riesgo de suicidio es inminente, ¿no? Las conductas de cierre, las que más nos vienen a la cabeza, por supuesto, son las cartas de despedida. Pero hay determinadas cosas que si no estamos entrenados no sabemos detectar, ¿no? Por ejemplo, el regalo de pertenencias, que un adolescente le regale su cazadora favorita o el balón de fútbol de su equipo favorito a algún compañero del colegio, que se hagan regalos especiales de cierta carga sentimental. Cuando un chaval sale de casa, por ejemplo, y no acostumbra a serlo habitualmente y tiene una despedida muy efusiva, muy cariñosa cuando no es lo normal, ¿no? O se despide diciéndole a los padres, lo habéis hecho fenomenal, sois los mejores padres del mundo, o algo así. Ojo, porque estas muestras de cariño, estos gestos inusuales, pueden ser una forma de intentar quedar en paz con el mundo, ¿no? De arreglar sus cosas. Luego, como sabéis, hay distintas cosas de las que ha adelantado, por supuesto, Luis Fernando, una de las voces más autorizadas en nuestro país sobre esto, sobre el manejo de las redes sociales, ¿no? Hay una red social, TikTok, donde se publicó hace poco que hay 3 frases que significan que el adolescente puede estar pensando en suicidarse y son: esta noche he cenado pasta, mi madre me ha preparado mi receta de pasta favorita y se me han terminado el champú y el acondicionador a la vez. Qué difícil estar al corriente de este lenguaje adolescente que gracias a este libro de Luis Fernando y Eva María Carretero nos han ayudado a descifrar un poco ese lenguaje jeroglífico casi, ¿no? Bueno, luego los planes suicidas, por supuesto, y acumulación de medios, que un chaval practique distintos tipos de nudos, que mire muchos vídeos en Internet sobre suicidio, que le interese especialmente este tipo de literatura, que vaya propiciándose cortes, aunque no siempre son la antesala del suicidio, como muy bien explica Luis Fernando, y luego, pues, el uso perverso de determinadas aplicaciones, como esta de I am sober, estoy sobrio, para personas con problemas de consumo de sustancias, que lo utilizan para espolearse y crecer en la autolesión y animarse unos a otros y seguir en esa dinámica. Entonces, voy a proporcionar 10 claves comunes a la intervención en conductas suicidas en curso de manera telefónica y de manera presencial. Si alguien quiere hacerle una foto, a ese código QR le va a llevar a un artículo donde todo esto se desarrolla con mucho más rigor y de una forma más minuciosa, por supuesto que sí. En primer lugar, no tenemos que buscar quitarle las ideas suicidas a una persona en plena crisis suicida. Y me explico. Quizá ni el mejor psicólogo ni el mejor psiquiatra en una situación de crisis inminente consigan quitarle las ideas suicidas. De lo que se trata es de aplazar la decisión, de ganar tiempo. Oye, siempre puedes suicidarte más adelante. Yo no puedo impedírtelo, pero permíteme que hablemos antes de la situación por la que estás atravesando. Por ejemplo,
No negarlo ni responder a la persona con tópicos. El tiempo lo cura todo, eres joven, si tienes toda la vida por delante, total a ti que te falta, ¿no? ¿De qué te puedes quejar? Y para evaluar el nivel de riesgo, para saber discriminar la inminencia del riesgo o no, el nivel de planificación, en las guías de práctica clínica viene un listado de infinitivos. Yo invito a la gente a pensar o a plantearle a la persona, oye, ¿cuándo has pensado hacerlo? Oye, ¿y dónde has pensado hacerlo? ¿Y cómo lo vas a hacer? ¿Y por qué vas a hacerlo? Cuantas más respuestas afirmativas a estas 4 preguntas, mayor es el riesgo. Si sabe cuándo, dónde, cómo, por qué, y añadiría si además ha tomado alguna precaución para evitar ser encontrado. Superimportante. Es fundamental no tener prisa por resolver la situación, ¿no? Porque se le pase. Ya verás cómo esto pasa enseguida, o llamar inmediatamente al 112 y que se persone el servicio de emergencias correspondiente a la comunidad autónoma, ¿no? Porque puede tener muchos factores de riesgo, pero estaríamos quemando un cartucho de forma prematura, una ayuda necesaria que igual en ese momento no apremia y desconfiaría en el futuro de llamar al 112, ¿no? Por supuesto, reforzar positivamente el que haya pedido ayuda, el que lo haya verbalizado. Puede ser la única y también la última ocasión para pedir ayuda. Y hablar sobre el suicidio y mencionar esa palabra sin rodeos no induce en nadie que no tenga esa idea previa la idea. Hablar sobre la yihad no induce al yihadismo. De la misma manera, hablar sobre el suicidio en alguien que no tenga esa intención previa no induce a que lo haga. Por supuesto, facilitar el desahogo. Esto es mucho más fácil que empezar confrontando su intención. Oye, ¿qué te ha puesto en una situación tan difícil? Oye, ¿cuál ha sido la gota que ha colmado el vaso? ¿Vale? Facilitar el desahogo para tener algo de lo que tirar, ¿no? En ocasiones nos encontramos con que mientras estás hablando con alguien por teléfono en riesgo o de forma presencial, nos dicen, no, no te preocupes, que no lo voy a hacer, venga, tranquilo, que ya me has convencido. Ojo, entre su confianza y su vida, nos quedamos con su vida. Mucho más con el tema de los menores. No, no se lo digas a mis padres que se van a preocupar. Bueno, el suicidio solo se puede prevenir o lamentar, ¿vale? Entonces, por encima de la ley de protección de datos y el derecho a la confidencialidad del paciente, está el derecho a la vida. Así que habrá que informar a los padres, ¿vale? No hacer promesas que no podamos cumplir, por supuesto. Ya verás cómo esto pasa enseguida, ya verás cómo no te van a ingresar en el hospital, ya verás cómo esto lo superas. Sembrar la ambivalencia, que significa no cuestionarle, sino que se erosione esa idea de que el suicidio es la mejor la mejor solución de todas, ¿no? Oye, ¿cómo sabes que lo vas a conseguir así? ¿Y para qué quieres suicidarte? Oye, ¿y existe alguna persona en quien al pensar te cueste seguir adelante? Ojo con esto, porque con mucha frecuencia hay personas inexpertas enseguida dicen, ¿por qué va a ser de tus padres? Ojo, porque igual pulsamos el botón rojo y el desencadenante de la ideación suicida es sufrir maltrato en casa. Es mucho más apropiado preguntarle a la persona, oye, ¿a quién sientes ahora mismo más cerca de ti? ¿Hay alguien en quien al pensar te cueste seguir adelante? ¿Quién te va a encontrar? ¿Cuál crees que va a ser el impacto en estas personas cuando te encuentren? Bueno, y por ir finalizando, me gustaría terminar con un mensaje constructivo y esperanzador, y es recordar que el suicidio no es culpa de nadie, pero es responsabilidad de todos. Y me gustaría ver un vídeo emotivo para terminar esta presentación. Adelante, Alicia. Cerramos micrófono, Pedro. Querido Pepe, para mí siempre tuviste cara de llamarte Pepe. Llevo tiempo queriendo decirte unas palabras. Cada día de los casi 40 años que han pasado desde aquella vez que nos cruzamos. Y tiene gracia, porque si nos viésemos ahora no te reconocería. Un vagón de metro llegando a la próxima estación. No puedo recordar dónde iba, pero sí la idea que estaba fija en mi mente. Quitarme la vida y acabar con todo. Y ahí estabas tú, en aquel vagón mirando de reojo el libro que sostenía entre mis manos. Y no sé muy bien por qué, me recomendaste otro libro de aquel autor. Decidí comprarlo. Total, ¿qué más daba marcharme hoy o mañana? Pero luego vino otro día más y otro. Es imposible que tú lo recuerdes, pero para mí aquel fue el mayor regalo que jamás me ha hecho nadie. Leer, pensarás, yo prefiero llamarle futuro. Unos 14.500 amaneceres con el olor del nuevo día. Bueno, eso y ver a nuestro país ganar su única estrella. Eso sí que es grande. ¿Te imaginas habérmelo perdido? Seguramente aún andes por ahí regalándole una vida a alguien, recomendando un libro o deseando un buenos días.
justo ahora cuando más ganas tengo de quedarme. Noto que la vida ya me está diciendo hasta aquí lo que había para ti. Y no puedo irme sin decirte que fuiste, eres y serás aquel inconsciente desconocido que me enseñó a amar la vida. Que me enseñó a amar la vida, perdón, termina el vídeo. Espectacular, compartiréis la opinión conmigo. Ponemos para terminar la presentación, por favor, Alicia. Quiero reafirmarme en ese mensaje constructivo y esperanzador, ¿no? Que el suicidio no es culpa de nadie, pero es responsabilidad de todos. Por supuesto, todos podemos tender una mano amiga, todos podemos hacer algo por las personas que tenemos alrededor y ofrecer una ayuda en ese momento crítico, que en muchas ocasiones se trata efectivamente de eso, de un momento y las personas se recuperan, ¿no? Bueno, Constantino, pues a pesar de que ha sido un poco pasapalabra. No, Pedro, ha quedado francamente espectacular, sobre todo porque a veces es verdad que una reflexión en forma de imagen, en este caso de vídeo, seguramente que los 2.600 estamos ya, yo que sé cuántos, yo ya no sé cuántos somos aquí, ¿no? Observando esto a través de Internet, tenemos motivos para la reflexión. Mira, lo estaban viendo en la Asamblea de Madrid, José Manuel. ¿Has visto los vídeos? ¿Has tenido Sí, oportunidad, José sí, Manuel, de sí, ver los los conocía vídeos? además, los Mira, conocía. José Manuel, me preguntan qué se sabe del 024, cuándo va a salir, quién lo gestionará. Bueno, pues mira, el 024 nace a raíz de una manifestación que organizamos desde el teléfono contra el suicidio y la barandilla el 11 de septiembre. Fue tan impresionante, que lo he comentado también, fue tan impresionante que el presidente del gobierno el 9 de octubre decidió y dijo que iba a crear un teléfono contra el suicidio, ¿no? Y que iba a hacer un plan de salud mental con 100 millones de euros destinados durante 3 años. Lo dijo el 9 de octubre, los plazos se han ido produciendo y antes del día 10 de mayo tiene que estar puesto en marcha. ¿Quién lo va a gestionar? Pues estamos ahí todo el mundo pendientes si van a ser psicólogos profesionales como los nuestros, si se lo van a conceder a una entidad externa. Realmente yo creo que no lo sabe ni el propio Ministerio de Sanidad, pero indiscutiblemente el 10 de mayo tiene que estar puesto ese teléfono en funcionamiento, el 024. ¿Cuál sería tu opinión? ¿Quién debería gestionarlo? Pues mira, abiertamente, nosotros somos la única entidad que hay en España, el único teléfono que hay en España atendido por profesionales de la salud mental. Indiscutiblemente hay otro teléfono como es el de Barcelona, que ahí también participan voluntarios. Y luego está el teléfono de la Esperanza. También está la Fundación ANAR, pero el único teléfono que hay en España atendido por profesionales de la salud mental es el del teléfono contra el suicidio. No digo nada, pero eso es una realidad que no podemos obviar, ¿no? De hecho, comentaba Borrajón durante el ministerio, que ya lo sabes, perdón, que además lo pone ahí. Como un ejemplo, no hemos recibido más de 6.000 llamadas. Tenemos la persona más experta en prevención de suicidios en España, que es Juni Lancho, que incluso atendían nuestros compañeros cuando Sanidad puso en marcha ese teléfono, había ideaciones suicidas, éramos un referente. O la propia Juni Lancho también estuvo colaborando con la Comunidad de Madrid durante toda la época de la pandemia. Se lo pueden dar a quien quieran, pero si realmente quieren ir a gente profesional, tienen que ser psicólogos, lo primero, psicólogos o psiquiatras. Nuestra filosofía es desde el principio que un teléfono contra el suicidio no lo puede atender si no es una persona profesional y experta en salud mental. Luego, a ser posible, con eso he dicho todo. que sean profesionales, porque si suena el teléfono, don Pedro, y hay alguien al otro lado que le dice a usted, por ejemplo, por seguir con el ejemplo principal, ¿no? En su empresa, me he tomado algo o me he lesionado, estoy solo. ¿Qué pasa, don Pedro, a partir de ese momento? Cuando nos dicen que está solo. A ver, lo primero es averiguar si ha puesto la conducta suicida en marcha, si se ha tomado algo y demás. Y para averiguar la dirección de la persona, porque esa persona se encuentra en un riesgo vital. Aquí no se trata de consolar, ni apremia esa situación y necesitamos un equipo sanitario que evita que esa persona, pues por una sobreingesta o por lo que sea, tenga una patología tiempo dependiente y a pesar de haber llamado, pues termine perdiendo la vida. Entonces, lo primero que hacemos es pedirles que abran la puerta, que se baje a la calle o que avise a algún vecino, porque si después de haber pedido ayuda, si después de haber llamado para pedir ayuda, tienen que entretenerse los bomberos en tirar la puerta abajo, menuda lamentable pérdida, que alguien que está dispuesto a recibir ayuda no se le puede atender porque tardan los bomberos en entrar o fuerzas y cuerpos de seguridad, ¿no? Entonces, en el caso de que se trate de alguien colaborador, pedirle que se baje a la calle, que abra la puerta inmediatamente o que avise a un tercero
que sea capaz de impedir que se quede inconsciente y que pierda la vida, por supuesto. Pedro, qué importante entonces esa correcta actuación por parte del personal sanitario de emergencias, o sea que estamos hablando de todo un equipo, por decirlo de alguna manera, que se moviliza, ¿no? Eso es fundamental. Tiene que ser un trabajo en equipo, además nos mantenemos al teléfono para facilitarle información cuando llega el 112, para tranquilizarle, porque cuando en este tipo de avisos es un despliegue espectacular. Bomberos, policía, ambulancia y alguien que no está acostumbrado a ver este despliegue se puede asustar, por ejemplo, y precipitarse, ¿no? Puede escalar en la letalidad o poner en marcha un nuevo método. Además, es fundamental, pues, no decirle a la persona, la ambulancia llega enseguida. Se dice, la ambulancia está en camino, porque no sabemos lo que va a tardar, ¿no? Entonces, la sensación subjetiva del paso del tiempo cuando necesitas la ayuda se hace eterna. Se hace eterna. Entonces, la ambulancia está en camino, no la ambulancia llega enseguida. Y, por supuesto, que abra la puerta, se baje a la calle o avise a un tercero para evitar que se quede inconsciente, para evitar que cale la letalidad del método, para recabar toda la información sobre lo que ha ingerido y en qué circunstancias, ¿no? José Manuel, algo que añadir a través del teléfono cuando decimos que se produce la llamada, vosotros que tenéis esa experiencia absoluta, ¿no?, en este tema. Claro, hay dos tipos de llamadas, ¿no? Cuando te llama alguien por una sobremedicación, pues lo que decía Martín, ¿no? Entonces lo que tratas es de dirigirte al SAMUR, dirigirte a emergencias, porque lo que se trata es de que no se duerma, porque a veces ya nos llaman con un suicidio en curso, donde se han tomado una sobremedicación y a lo mejor no tienen ni fuerza para levantarse, ¿no? Entonces lo que tienes que tratar sobre todo es que no se duerma. Como ha comentado Martín, que no se duerma y tratar de convencerle y ayudarle a que nos dé el teléfono de un familiar, que nos facilite, porque luego están cuando se precipita alguien desde una altura, y da igual que sea unos pisos, que sea un terraplén, que sea un salto al vacío, ¿no? Esos son décimas de segundo donde lo que tratamos es, sobre todo, que nos diga dónde está, que eso es lo fundamental, dónde está para enviar a los cuerpos de seguridad del Estado. O sea, hay toda una serie de protocolos que después de 6.000 llamadas, pues ya lo tenemos muy normalizados. Afortunadamente, creemos que hemos salvado muchas. Muchas gracias a ambos, José Manuel y Pedro. Tenemos un montón de preguntas en el chat que os agradecería si podéis que también podamos contestar, porque tenemos a Olga Ramos, que yo creo que su testimonio también nos va a ayudar mucho en esta recta final del webinar. Así que muchas gracias, José Manuel, Pedro. Un abrazo muy fuerte. Un abrazo a todos. Gracias por habernos acompañado hasta aquí. Tenemos todavía 17 minutos por delante para poder seguir ahondando en todo esto. Las preguntas del chat se van a ir respondiendo, o todas las cuestiones al menos que podamos, pero los testimonios parece que también son muy importantes. Olga Ramos, muy buenas tardes. Voy a ver dónde la encuentro a Olga, porque antes la he visto, pero no le he preguntado dónde estaba. Voy a ver si ahora soy capaz de preguntarle y ubicarle. Olga es superviviente de suicidio, es codirectora de grupos de ayuda para supervivientes de familiares fallecidos por suicidio, y va a dedicar la ponencia a la prevención y a la posvención, ¿no?, desde la experiencia de un superviviente de suicidio. Que yo, que no estoy muy familiarizado con este tipo de temas, Olga, digo, un superviviente de suicidio, ¿qué es? Olga, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bien, es algo que voy a aclarar ahora. ¿Qué es un superviviente de suicidio? Bueno, lo primero de todo, agradecer. Es un honor estar con mis compañeros de ponencia y dar las gracias a todos los que están al otro lado de la cámara, que han decidido tener un ratito esta tarde para estar con nosotros. Y, por supuesto, agradecer la invitación de Javier y su equipo de Recurre a Ginso, que hacen posible estas ponencias tan interesantes. Y el tema que hoy nos ocupa es interesante y muy amplio. Bueno, yo voy a hablar de la prevención y posvención desde la experiencia de un superviviente, pero veo que en la prevención habéis hablado mucho mis compañeros. Y bueno, quería aclarar esto precisamente, la terminología. Hay una confusión entre el término superviviente y sobreviviente. Aclarar que un sobreviviente es la persona que ha intentado suicidarse y no lo ha conseguido. En cambio, un superviviente es la persona que quedamos detrás de un familiar, un ser querido que se ha suicidado. Es decir, somos personas que hemos perdido a seres queridos por suicidio, por muerte por suicidio. Entonces, bueno, voy a pasar a comentar un poco, mi experiencia desde hace 7 años, que,
bueno, es el momento en el que a nosotros nos da la vida una vuelta enorme, desbaratándola por completo. Y bueno, pues a partir de ahí, bueno, ya no somos tan jóvenes y hay que volver a ponerse de pie y ya no tenemos las mismas fuerzas que antes. Y eso es así, y esto es un golpe durísimo, durísimo golpe, que no llegas a, por estar en shock durante mucho tiempo, no llegas a ver exactamente la dimensión. Pero esto es como un tsunami que lo destroza todo a su paso, ¿no? Entonces, bueno, el periplo, si me remonto 7 años atrás, pues al principio no había casi nada, o sobre todo la información no se encontraba tan fácilmente como vamos ahora pudiendo acceder a la información, ¿no? Para empezar, mi asistente social de mi centro de salud no tenía ni idea dónde remitirnos, qué aconsejarnos. Hoy ya, gracias a Dios, se va, y sobre todo en este último año hemos observado que hay una mayor frecuencia y en la comunicación y en la información que se da en los medios de comunicación. Todavía hay que mejorar mucho, pero bueno, hay que hablar y seguir hablando y hablando de suicidio porque, y de una forma adecuada, por supuesto, porque está claro que hablar de suicidio ayuda a prevenir y detectar la conducta autolesiva y suicida en los menores. Es muy importante, es una de las medidas de prevención más útiles que conocemos para que no se sigan incrementando las estadísticas, ¿no? Porque todos sabemos que tenemos que saber que ser conscientes que hablar de suicidio salva vidas, se ayuda a visibilizar el problema y las personas que necesitan ayuda saben dónde acudir. Cuando nos pasa el desgraciado suceso, ¿no? Es que mi hija fallece por suicidio. Bueno, no era fácil obtener la información, como digo. Nuestro médico de cabecera, hay que agradecerle que nos derivó directamente al servicio de psiquiatría. Y bueno, siempre digo que tuvimos una enorme suerte porque dimos con un profesional de la psiquiatría que conocía el tema y además estaba muy implicada. Nos dedicaba muchísimo tiempo en las consultas. Además de la consulta meramente para prescribir la medicación que necesitábamos, nos hacía terapia, y estoy hablando de 1 hora y pico de terapia, y tengo que decir, porque es justo hacerlo en la sanidad pública. Es un caso muy raro, lo sé. Digo raro y excepcional, extraordinario, porque a nosotros nos ha salvado la vida en muchos momentos, ¿no? En el que estábamos absolutamente desesperados y desesperanzados. Escucho muchas veces y con estupor a muchos supervivientes que nos dicen el trato que tienen por parte de algunos profesionales de la salud, y me refiero a psicólogos y psiquiatras, que por su falta de empatía o por su falta de conocimiento pueden llegar a decir auténticas barbaridades, ¿no? Y estamos hablando de que somos supervivientes, que estamos muy sensibles, que nos ha pasado lo peor de la vida y vamos a la consulta pidiendo ayuda y nos encontramos con gente muy, muy insensible y unos comentarios que no ayudan en absoluto, ¿no? Todo lo contrario, empeoran la situación, ¿no? Bueno, nosotros dimos con un grupo de ayuda mutua en el que solo se trataba a supervivientes de suicidio. Estábamos absolutamente nerviosos. Bueno, yo no sabía ni lo que hacía allí, pero la verdad es que poco nos dimos cuenta que eso se iba a convertir en una gran vivencia, ¿no? Porque es un sitio donde poder hablar, escuchar a personas como nosotros, que nos ha sucedido esto, y que comprendían perfectamente por lo que estábamos pasando, ¿no? Es difícil hablar de esto, ¿no? Pero es verdad que cuando hablas con otros supervivientes que han perdido seres queridos por motivo de suicidio, bueno, yo siempre digo que vernos, abrazarnos, solo con mirarnos, casi no necesitamos palabras, nos comprendemos unos a otros, sabemos perfectamente por el dolor que estamos transitando, ¿no?
Y bueno, pues son sitios donde hablamos de todo, ¿no? Hablamos de lo que nos pasa, del dolor, de la tristeza, de la culpabilidad, de la soledad, de la rabia, de la incomprensión, de la impotencia. Un sitio donde podemos hablar y no ser juzgados, donde hablamos con libertad, con respeto. Y bueno, esas reuniones de los grupos de ayuda demuestran ser muy, muy terapéuticos en sí mismos, ¿no? Es el poner palabras a los sentimientos es absolutamente reconfortante y terapéutico para un superviviente. Bueno, pero necesitamos más. Necesitamos que los profesionales de la psicología y de la psiquiatría estén adecuadamente formados y con experiencia demostrada, ¿no? Para la atención y ya no solo para las personas que puedan tener ideación suicida, sino también para estar informados en la atención a los supervivientes y sus necesidades. Este duelo es muy diferente a cualquier otro duelo y, por lo tanto, las necesidades son también distintas y muy complicadas. Sabemos que lo que necesitamos es que nos acompañen, que nos guíen en el duelo, por personas que sepan hacerlo. No vale con hacer un curso de 20 horas y colgarse el título, que esto está pasando mucho, por desgracia. Y necesitamos el duelo por suicidio es el duelo más complicado que existe, ¿no? Evidentemente, un duelo así puede convertirse en un duelo patológico y, bueno, esto con las consecuencias que conlleva con nuestra salud física y nuestra salud mental, ¿no? Por lo tanto, necesitamos un seguimiento profesional adecuado, ya que tras un suicidio es frecuente que dentro de los supervivientes también puedan comenzar a haber ideación suicida, ¿no? La muerte de nuestros seres queridos es invisible, cada vez un poco menos, gracias a intervenciones, a actuaciones, en fin, a contactar con gente que puede decidir en estos temas, ¿no? Pero mientras no se implementen medidas efectivas, políticas efectivas para la prevención del suicidio y para la posvención, seguirán siendo invisibles, como lo somos los supervivientes, ¿no? Es decir, el hecho de suicidio ya ha sucedido y los que quedamos necesitamos absoluta ayuda, absoluta atención. Y esto dura muchos años incluso, puede durar mucho tiempo. Entonces, sabemos que el duelo por suicidio es el más complicado que existe. Es decir, hay otros duelos por violencia de género, accidentes, pero cuando se suicida un ser querido, cercano, un padre, una madre, un hermano, un hijo, una hija, es devastador, absolutamente devastador. Y esto solo lo pueden atender personas que estén absolutamente formados. Bueno, nosotros acudimos a muchos lugares y personas que pudieran aportarnos que tanto en la prevención del suicidio como en la mejora en las condiciones de los supervivientes, ¿no? Hicimos mucha formación en escucha activa, contactamos con organizaciones que tuvieran alguna relación con salud mental. Bueno, comenzamos a formarnos y a dar visibilidad. Y esto dio lugar a una avalancha de llamadas, de contactos, de gente que buscaba ayuda, ¿no? Necesitaban ser escuchados, sentirse atendidos, sentirse vistos y sentirse que no estaban solos, ¿no? Que lo que les había sucedido no era tan extraño ni tan escaso y ni tan minoritario, porque ahí están las estadísticas, ¿no? Estamos hablando de casi 4.000 muertes al año y sabemos que no son todos, porque las estadísticas no recogen muchos casos. Y si no está completamente seguro el hecho, no se registra como un suicidio, ¿no? Se registra como, bueno, una caída, un accidente, bueno, otra serie de... Un capítulo amplio que hay en las estadísticas todos los años de otras causas que son así muy, muy diluidas, ¿no? Olga, sí. Perdona, te estaba mirando a los ojos y de repente he dicho, interrumpo el discurso solo porque... si me lo permites, hay dos temas que sí me gustaría poner encima de la mesa. Estamos muy mal de tiempo. Sí. Recojo lo que dicen todos los que nos están viendo y te están escuchando.
que es gracias, generosa, tira, vamos, podemos, etc. 1. 2. El abrazo, Olga, mucha fuerza. 3, que es lo que me interesa. Está Olga, está en Gran Canaria, dice que su marido se suicidó hace años. Sus hijos eran pequeños. No hemos vivido duelo con normalidad porque lo consideramos tabú. ¿Me puedes recomendar algo? Lo necesitamos. Bueno, yo le recomendaría lo que hicimos nosotros, que es ponernos en manos de un profesional, un psicólogo, un psiquiatra, un psicólogo clínico. Esto es muy importante, un psicólogo clínico. Y bueno, los grupos de ayuda mutua para supervivientes de suicidio ayudan mucho. Ayudan muchísimo. Si está en Canaria, sé que hay una asociación que ahora, lo siento, Lo pedía no. Dolores, no te preocupes, Olga, porque decía precisamente que si teníamos oportunidad que le facilitáramos ese Sí. contacto de algún grupo de terapia, nos Sí. comprometemos a hacerlo. Y para Sí, sí, terminar, sí. Olga, si eres Sí. tan amable, solo una cosa. Supongo que el sentimiento de culpabilidad, como decíamos, es inevitable, ¿no? Entonces, ¿cómo se gestiona? Ya nos has contado que esto dura mucho tiempo, pero ¿cómo se hace? Dinos al menos una frase o danos una pincelada que nos permita irnos con optimismo. Olga. Es que, bueno, el tema de la culpabilidad es una de las emociones más persistentes en el duelo. Eso nos va a acompañar durante mucho tiempo, es decir, lo podemos, hay que trabajarlo y hay que ponerse en manos de terapia. No vale con la medicación, la terapia ayuda mucho y los grupos de ayuda o ir a otros supervivientes ayuda mucho. Siempre vamos a sentir culpabilidad, no voy a decir otra cosa porque es algo natural y normal. Es decir, no tenemos que descartar tampoco la culpabilidad, es algo que nos acerca a nuestro ser querido, pero efectivamente es de las cosas más difíciles de aminorar. No diría que erradicar, pero sí aminorar. Es decir, hay que conseguir que el dolor se ponga en un sitio con el tiempo, después de trabajar mucho el duelo. El camino del duelo es muy duro, muy largo, no tiene atajos, hay que vivirlo, hay que pasarlo y habrá muchos pasos hacia adelante y muchos pasos hacia atrás, para arriba y para abajo, pero hay que trabajarlo, hay que trabajar las emociones. Eso es lo que nos sostiene y con mucha ayuda profesional. Permitirse dejarse ayudar, permitirse que uno tiene días muy malos y bueno, y estamos así y sentirse que estamos así y aceptarse. Es decir, luego tenemos un contexto en que, bueno, yo tengo la suerte de que mi contexto familiar me ayudó muchísimo, familia y amigos, pero sabemos de personas que no tienen ese contexto familiar tan, bueno, pues que acompañe, ¿no? Y hay muchos problemas, hay muchos juicios, mucha prisa para diciendo, te tienes que ya sentir mejor, ya han pasado X años. Bueno, pues es que no, es que lo que sentimos los supervivientes solo lo puede saber otro superviviente. Quiero decir, los demás nos dan consejos que con buena intención, pero que cada uno llevamos nuestro proceso y nuestro tiempo. Para el duelo no hay tiempo, es el que cada uno necesite. Olga, terminamos aquí. Mil gracias. Te voy a poner un calificativo que he aprendido hoy porque me lo has enseñado, que no es sobreviviente, es superviviente. Y te mando un beso muy fuerte y te lo mandamos los 2.600 que andamos por aquí. Muchísimas gracias por el testimonio. Vamos a clausurar con Begoña Villacís, la vicealcaldesa de Madrid, por si la quieres ver, y vamos a esperar que nos cuenta. Por supuesto. Muchísimas Gracias a todos. Estamos prácticamente a las 7 de la tarde. Este es uno de los temas que sabíamos iban a provocar lo que está pasando ahora en el chat. Vamos a ir contestando, de verdad, a todos, Cristina Alicia, Alicia Cristina, Javier Urra y todos los profesionales que nos han acompañado esta tarde. Begoña Villacís es la vicealcaldesa de Madrid y ya nos ha hecho llegar sus palabras a través de un vídeo, no nos podía acompañar en directo y le hemos pedido que nos contara, por favor,
qué es exactamente también lo que se está haciendo y cómo ve ella una situación como esta, como responsable de un organismo tan importante como el ayuntamiento, como madre, y que fuera capaz de trasladarnos, por lo tanto, sus impresiones. Así que, vicealcaldesa, buenas tardes, cuando quiera. Creo que tenemos por ahí preparado un vídeo de Begoña Villacís. Bueno, a la de una, a la de dos, a la de tres. Si no lo conseguimos, pues les voy contando lo que nos ha pasado hoy, que hemos ido desde México hasta Bilbao, desde Ecuador hasta Extremadura, desde Bilbao, que empezábamos en Portugalete, hemos vuelto a Madrid. Hemos pasado en todo el inicio del chat por prácticamente la totalidad de las ciudades de este país. Hemos volado a Santo Domingo, hemos ido a Nicaragua, hemos estado en las islas, en las afortunadas, hemos estado también en las Baleares, en fin, claro, somos muchos los que tenemos interés en conocer qué es lo que está pasando, con el que ha sido el leitmotiv y con lo que está siendo hasta este momento el leitmotiv de este encuentro en el webinar de Recurra Ginso, el suicidio y la prevención de las autolesiones en la infancia y la adolescencia, que no es poca cosa y que nos ha servido para, en la medida de lo posible, intentar aprender también a interiorizar situaciones a las que muchas veces, casi siempre, no sabemos cómo enfrentarnos. Algo sí sabemos. Tenemos que contar con alguien que sea realmente un profesional. Olga nos decía, preferentemente psicólogos clínicos. Tenemos a Begoña Villacís, pregunto a la de una, pregunto a la de dos, pregunto a la de tres. Y si no tengo respuesta, pues no tendré más remedio que dar por clausurado este webinar. Voy a mirar con su permiso un momento mi teléfono por si acaso Cristina me está diciendo algo. Un momento, que hay un problema técnico que estamos convirtiendo. Bueno, nos gustaría mucho poder escucharla, la verdad. No sé si Olga sigue por ahí o si la tenemos por ahí a Olga. Si nos estás viendo, Olga, superviviente, yo te pediría que me acompañaras, pero si no, no pasa nada. Si les parece, cuando tengamos la oportunidad de dar forma y de terminar, por lo tanto, este webinar, que ya saben que luego pueden encontrar íntegro en las páginas de Recurra Ginso, añadimos, por supuesto, el vídeo de la vicealcaldesa de Madrid, de Begoña Villacís, y ahí tendrán la oportunidad, por lo tanto, también de poder escucharla. Olga, ¿estás por ahí? Estoy aquí. Hola, Olga. Hola. Hola, Olga. Que yo estoy intentando, si me permites, sobrevivir. Porque a veces cuando los profesionales, no de la psicología, sino de la comunicación, nos ponemos ante una situación de directo como esta, de alguna manera tenemos que sortear los problemas técnicos y por eso cuando te he despedido he dicho vamos con la clausura para intentar ajustarnos a las 7 de la tarde y te he engañado, ¿no? Hay una cosa que me llamaba mientras que estoy hablando, estaba viendo lo que nos estaban diciendo en el chat a propósito de la culpa, ¿no? Porque fíjate, dice, discrepo de Olga, aquí nadie es culpable. No. Sí, efectivamente, no. Bueno, a ver, es algo que no sentimos los supervivientes al principio, sobre todo, ¿no? Efectivamente, no somos culpables. No somos culpables de, bueno, de la decisión que ha podido tomar o debido a otras causas ha tomado nuestro ser querido. Pero nosotros sí sentimos culpabilidad. Es diferente ser culpable que sentir culpabilidad. Y sentir culpabilidad es algo muy duro, porque son los y si no hice esto, y si no le dije, y por qué me fui de casa, y por qué no cogí esa llamada, ¿qué le dije que no pude ayudarle? O sea, esos ISIS son devastadores,
porque siempre pensamos que aunque hemos hecho todo lo posible, si es que ha dado indicios anteriormente, siempre nos queda ese punto que es enorme de culpabilidad, pero es algo que sentimos nosotros, aunque no seamos culpables. Y algo, Olga, algo que nos has enseñado, que solo hay un remedio, que es gestionarlo, ¿no? Intentar vivir con ello. Bueno, vivir con ello, hay que trabajarlo, hay que llegar a ese punto en el que efectivamente sintamos que no somos culpables, pero hay que trabajar muy duro en las emociones. Yo creo que esto es lo que todos tenemos un poco tarea pendiente, ¿no? En la vida, trabajar, exigimos a nuestros hijos estudios, notas, parece que hay que ser súper exitoso en la vida en todos los aspectos, ¿no? Pero no sabemos nada de inteligencia emocional y esto es una tarea pendiente desde la escuela, pendiente de la escuela. Y también hay que decir que, se me ha olvidado antes decirlo, pero una de las cosas más que aboga por la prevención del suicidio es precisamente lo mismo que nuestros hijos reciben charlas sobre conducción, sobre drogas. También hay que poner charlas en las escuelas y en los institutos para formar en educación emocional, pero también dar charlas de prevención contra el suicidio. Es alarmante los altos niveles de casos y graves, muy graves, que se están dando hoy en día. No estoy hablando del pasado, estoy hablando de hoy en día, que se ponen en contacto con nosotros, colegios, AMPAs, para que demos formación en prevención de suicidio, porque tienen alumnos en el que ya han dado señales muy preocupantes, que hay que cogerlas ya. Es posible que esos alumnos que tienen ideación suicida, sus padres no sepan absolutamente nada, pero sus amigos pueden saberlo y lo hablan entre ellos. Y lo que se cuenten los chicos puede ser muy alejado de la realidad, y ya no digamos con las redes sociales, ¿no? Como ha dicho Luis Fernando. Entonces, también esto tiene que estar dentro de las escuelas. También tenemos que dar formación, porque es la forma de prevenir que nuestros jóvenes solo vean una visión de túnel a los problemas, porque como bien decía Pedro, los problemas no se solucionan así. No se puede legitimar que la solución a muchos problemas que parecen no tener salida, no tener solución, sea quitarse la vida. Y eso es muy grave, y eso es una idea que pueda estar en muchas cabezas de nuestros menores y adolescentes. Y eso es muy, muy peligroso hoy en día. Estamos perdiendo generaciones de gente joven. Olga, te agradezco muchísimo una vez más que nos hayas acompañado, y te mando otra vez otro beso fuerte. Vamos a buscar a la vicealcaldesa juntos, a ver si tenemos oportunidad ahora de verlo. Begoña Villacís, muy buenas tardes. ¿Anda usted por ahí? Saludos cordiales. Creo que estaba en el ayuntamiento, que es donde ha grabado el vídeo. Vamos allá. Buenas tardes. A pesar de no haber podido estar en directo en el webinar, no he querido dejar la ocasión de contribuir, aunque sea a través de mi reconocimiento, a la hora de reflexionar sobre una realidad cruel como es la del suicidio y las autolesiones en la infancia y la adolescencia. Dos etapas especialmente vulnerables. Por eso quiero agradecer a Javier Rurra, director clínico y presidente de la Comisión Rectora de Recurra Quinso, una organización fundamental para la conciencia social y el apoyo a la salud mental de los niños y adolescentes, que haya contactado conmigo para este encuentro, como vicealcaldesa, pero también como madre de adolescentes. Porque es cierto que los agradecimientos suelen ser una fórmula de cortesía con la que a veces empezamos nuestros discursos. Y por supuesto que estoy muy agradecida de poder clausurar esta jornada en el 10º aniversario de Recurra Quinso, pero es que en esta ocasión el agradecimiento va mucho más allá de ese protocolo. Es un gracias sincero a todos los profesionales que trabajáis sin descanso para proteger la salud mental, en especial la de los jóvenes. Y es también un gracias de corazón a todos los que luchan acompañados por estos profesionales. Gracias por escucharles, porque quizá pueda parecer poco, pero escuchar es el primer acto de valentía. Es el primer acto de reconocimiento. Este webinar ha puesto sobre la mesa un problema de extrema gravedad.
La crudeza de los datos habla por sí sola. El suicidio es la primera causa de muerte entre los jóvenes de 15 a 29 años. Cada día en España 10 personas deciden poner fin a sus vidas. Los problemas de salud mental son una realidad durísima que convive desde hace demasiados años y además convive con una gran incomprensión social. Es un tabú que solo agrava el problema. Y el primer paso, tanto para las asociaciones como para las instituciones, y así lo creemos también en el Ayuntamiento de Madrid, es visibilizarla. Hay que visibilizar esta realidad para combatir el estigma que todavía existe a día de hoy. Por todo esto surge la necesaria actualización de la Estrategia Nacional de Salud Mental y la aprobación de un plan de prevención de suicidio. Son dos propuestas que defendimos en el Congreso de los Diputados y que, por supuesto, hay que seguir manteniendo vivas. El suicidio es la cara más cruel de un drama que tiene muchos otros rostros. Ansiedad, depresión, autolesiones, silencio. Problemas que siempre han existido y que, por desgracia, se han visto agravados por la pandemia del COVID. Y es que, según una encuesta de Metroscopia, un 40% de los jóvenes entre 18 y 34 años declara que su estado de ánimo ha empeorado durante la pandemia. Un 62% afirma que ha acudido a algún profesional con motivos relacionados con su salud. Y eso es muy buena noticia. Pero es que no solo eso, es que el Colegio de Psicología de Madrid afirma que las tentativas de suicidio y autolesión entre la población infantil y juvenil han aumentado un 250% a causa de la crisis sanitaria del coronavirus. Nuestra respuesta desde Madrid ante esta abrumadora realidad ha sido la creación de un servicio de apoyo psicológico y coaching para jóvenes, con el que buscamos llevar a cabo acciones individualizadas de carácter preventivo y terapéutico para cada joven. Y confiamos en que su existencia, ya abierta desde junio del 2021, contribuya a vencer con esta resistencia que pudiese existir ante el hecho de acudir a un recurso sanitario. Además, ese servicio de coaching que incide en aspectos de personalidad, de la autoestima, de la confianza, objetivos personales, objetivos profesionales. Este es el granito de arena que hemos puesto en marcha como administración y deseo sinceramente que sea una herramienta útil, porque eso para nosotros desde luego sería la mejor recompensa. No se nos escapa que es fundamental la labor de asociaciones como Recurra Ginso y otras muchas, entre las que por supuesto están las que hoy han contribuido con su visión experta, la Barandilla, Teléfono contra el Suicidio, la Red Nacional de Psicólogos para la Prevención del Suicidio, Psicólogos Princesa 81, entre otros, porque la prevención y la atención a la salud mental son una prioridad. Y vuestra doble labor, la asistencia de cada día, la pedagógica con acciones como esta, son el mejor espejo en el que podamos mirarnos. Que cunda vuestro ejemplo. De corazón, muchas gracias por vuestro trabajo. Misma hora, 5:30 de la tarde, hablaremos de los efectos psicológicos y emocionales de la pandemia y el duelo en la población infanto-juvenil. Ojalá ahí nos encontremos todos. Gracias a Recurra Ginso. Saludos a todos, buenas tardes.